¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para los que me están viendo tempranito, al nomás amanecer, a las 6 de la mañana se están publicando estas reflexiones, 6 de la mañana, hora de Montreal. No sé de dónde me están viendo, pues hay que ver ahí en Google a qué horas es las 6 de la mañana de Montreal en el lugar donde yo lo estoy viendo. Y así ustedes tempranito van a poder escuchar estas reflexiones. En este día, que es jueves 20 de febrero, vamos a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, del versículo 27 al versículo 33. San Marcos 8, del 27 al 33. Dice lo siguiente. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo, y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Si tú eres servidor, vas a entender muy bien lo que le pasó a Pedro y vas a entender también a Jesús. Mira, uno como servidor, a veces caemos, o mejor dicho, no a veces, muchas veces nosotros caemos en un gran error. Vamos a ver qué pasó aquí. Jesús le está hablando a sus apóstoles. Pedro recibe la luz de Dios y dice, tú eres el Mesías. Pedro, claro, estamos hablando que fue el primer papa. Pedro, en quien Jesús depositó su iglesia, la confió y con el Espíritu Santo lo iba guiando. Pero eso ya es otro tema. Pero ¿qué pasó acá? Sabía que le estaba dando una gran responsabilidad, porque si lo leemos también en el Evangelio según San Lucas, vemos cuando le dice, a ti te entrego las llaves del cielo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Lo da un poco más a detalle. Pero ¿qué sucede después con Pedro? Cuando Jesús comienza a hablarle de lo que tenía que sufrir, comienza a contarles los misterios de su vida, que nadie más la sabía, sino que él lo estaba revelando a los apóstoles. Pedro, en ese momento, se dejó guiar por un impulso, se dejó conducir por lo que no debía y comienza a decirle, bueno, yo no voy a permitir que eso te pase. Pongámonos también a pensar en esa situación respecto a Pedro. Pedro no lo hizo de mala intención. Nosotros muchas veces no obramos de mala intención cosas que realmente no son las mejores. Pedro dijo, yo no voy a permitir que eso te pase. Y le dice Jesús, apártate de mí porque tus pensamientos no son los de Dios. Qué interesante esto. Cuando nosotros los servidores nos han dado alguna responsabilidad, nos ponen a cargo de algo, se nos olvida que nosotros seguimos siendo ovejitas de Dios y comenzamos a querer ser como el pastor de Dios. Queremos corregir a Dios, queremos ya corregir cosas que ya están establecidas y comenzamos nosotros, no, pero es que yo pienso de que esto la iglesia lo tiene que cambiar, porque aquí, y la iglesia tiene más de 2000 años, enseñándonos lo mismo, enseñándonos la doctrina de Jesús, pero nosotros decimos, eso no me parece, eso debería cambiar la iglesia. Y nosotros, ¿quiénes somos para pensar de esa manera? Que te hayan puesto
a cargo de algo, que el sacerdote te puso a cargo de un ministerio, no significa que vos vas a venir también ahora a querer componer, arreglar, ordenar al sacerdote. Claro, si hay cosas que no se están haciendo según lo que la iglesia enseña, vos con amor podés decirle a tu sacerdote, puedes decirle, mire, yo siento que tal, pero no con él le venís a ordenar y tal cosa. No. Sos ovejita. Sos ovejita. El sacerdote es la representación de Jesús aquí en la tierra. Entonces, date cuenta de algo. Que cuando uno ya se siente superior, que uno ya puede poner, ya tengo autoridad, ahí las cosas comienzan a desviarse, comienzan a arruinarse. Sin embargo, aquí Jesús no fue que le quitó el servicio a Pedro. Jesús en ningún momento le quitó el cargo que le había dejado. De hecho, hay personas que dicen, pero es que le dice, apártate de mí, Satanás. En San Mateo capítulo 10, versículo 25, podemos ver que Jesús dice, si a mí me han llamado Beelzebú, ¿cómo le van a llamar a mis discípulos? Entonces aquí no es que le está también diciendo, ahora te quito del cargo que te di, ahora sos de Satanás, en ningún momento. Jesús lo que está haciendo también es lo siguiente. Pedro se sintió muy elevado porque le están dando algún cargo bastante fuerte y él dijo, hoy voy a corregir a Jesús. Jesús ahora lo que hace es bajar a Pedro y decirle que no se te suba, Pedro, que no se te suban los humos, como decimos muchos de nosotros, como decir, no te creas, no te sientas tan así como pavo real, así. No, bájate, Pedro, tienes que dejarte conducir. Hay cosas que no vas a entender, como le pasó más adelante a Pedro en el lavatorio de los pies. Comienza Jesús a lavar los pies a todos y dice Pedro, tú lavarme a mí los pies, jamás. Y le dice Jesús, Pedro, lo que yo hago, tú no lo puedes entender. Más adelante lo vas a comprender. Mira qué bonito, entender y comprender son cosas muy distintas. Comprender es más profundo, muchísimo más profundo. Y Pedro le dice, Señor, bañame. No le dice bañame, pero dice, lávame desde los pies hasta la cabeza. O sea, bañame, Jesús. Y Jesús le dice, ay, Pedrito. Con otras palabras, pero le dice prácticamente, Pedrito es un poquito desesperado. Pero Jesús comienza a moldear a Pedro. Así es como a nosotros nos pasa. No es que Jesús te va a quitar el cargo, el carisma, el don que te ha dado, pero te va a poner las cartas sobre la mesa. Cuando te estés haciendo, que te sientas que vos aquí, que allá, porque tenés algún carisma que Dios te ha dado, por ejemplo, Jesús va a venir y te va a volver a bajar y te va a decir, momento, y te va a comenzar a moldear para que puedas servir bien con ese carisma, pero no te lo va a quitar. Entonces pensemos eso. En esta reflexión, Jesús nos quiere hacer ver que cuando nos den cosas a cargo, cuando nos sintamos que estamos frente a un ministerio, a un servicio, a una comunidad, no se nos olvide en ningún momento que nosotros seguimos siendo ovejitas. Somos ese barro que Jesús está moldeando, pero no le vengamos a querer dar órdenes al alfarero. Así que te dejo con este mensaje, con esta reflexión. Que Dios te bendiga, que este evangelio llegue a tu corazón y lo pongas en acción. Nos vemos entonces el día de mañana para seguir reflexionando el evangelio del día. Un fuerte abrazo, muchas bendiciones y hasta tomorrow. Bye.